La líder de oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, escapó de Venezuela en un barco hacia Curazao y está viajando a Oslo, según confirmó vía telefónica. En una emotiva ceremonia y con la ausencia de María Corina Machado, se entregó el Premio Nobel de la Paz a su hija Ana Corina Sosa, quien leyó un discurso donde acusó al chavismo de colapsar la economía venezolana y provocar el éxodo de 9 millones de personas. El gobierno espera que la Corte Constitucional dé luz verde al Tratado de Inversiones suscrito por el presidente Noboa en su visita a Emiratos Árabes Unidos. Solo de esta forma dicho instrumento conseguirá atraer capitales al Ecuador. La red social TikTok puede alentar el reclutamiento digital de menores para grupos de delincuencia organizada. Niños y jóvenes de hasta 25 años consumen videos de la denominada narcocultura, según revela un estudio. Los estudiantes tendrán 10 días de vacaciones por Navidad y fin de año. El asueto inicia el viernes 26 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 4 de enero, según el Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este miércoles 10 de diciembre del 2025. María Corina Machado, líder opositora venezolana, salió de ese país por vía marítima con apoyo de Estados Unidos. Se espera que llegue a Oslo en las próximas horas, donde ha sido reconocida ya con el Premio Nobel de la Paz. María Corina, Nobel por la Libertad. María Corina Machado fue extraída de Venezuela en medio de una operación especial. Según ella, hubo muchas personas que arriesgaron su vida durante su salida. Machado ahora está rumbo a Oslo. Lamentó no llegar a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Maduro viola la Constitución. María Corina Machado ha estado todo el año en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro y acusaciones de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir. Haber sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz activó la posibilidad de buscar una vía para salir de Venezuela y hoy es un hecho. En una conversación telefónica con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Batne Fridnes, él le dice: We are so happy to hear that you're safe. Y María Corina Machado comentó: I have to fly literally right now. I have to get on the plane. I'm on my way to Oslo right now. El diario Wall Street Journal cita fuentes del gobierno de Estados Unidos y revela que Machado salió de Venezuela por vía marítima hacia la isla de Curazao en el Caribe antes de volar a Noruega. La operación atribuida a los Estados Unidos coincidió con el sobrevuelo de unidades de guerra de ese país este martes en el Golfo de Venezuela, naves que tienen base en el portaaviones Gerald Ford. Así también hubo reportes de la actividad de naves de Países Bajos, posiblemente escoltando el traslado. María Corina Machado dijo que pronto contará los detalles de lo que ha tenido que pasar para salir de Venezuela y de la cantidad de personas que arriesgaron su vida para que ella llegue a Noruega. Sí tenemos nuestros reportes de participación. La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz se realizó en Oslo, Noruega. En ausencia de la receptora del galardón, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa. El presidente del Comité Noruego destacó la lucha de María Corina Machado por la democracia y condenó la crisis de derechos humanos en Venezuela. Informa Iliana Suárez. La gala del Premio Nobel de la Paz comenzó con el ingreso de los reyes, del presidente del Comité del Nobel, Jørgen Batne Fridnes, y de Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado. Fridnes habló de la represión y de los abusos que ocurren bajo el régimen chavista de Venezuela. Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, solo los gritos de los presos que están siendo torturados. Y se refirió a las movilizaciones en las elecciones presidenciales de 2024, en las que cientos de miles de voluntarios supervisaron y documentaron el proceso electoral y comprobaron que el régimen de Maduro cometió fraude. Mr. Maduro, accept
the election results and step down. Señor Maduro, usted debe aceptar los resultados y dejar el poder. Invitó al escenario a Ana Corina Sosa, hija de María Corina, e hizo la entrega de la medalla y el diploma del Premio Nobel de la Paz 2025. I am here on behalf of my mother, María Corina Machado. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado. A pesar de que no ha podido llegar acá, quiero decir que mi madre nunca rompe una promesa. Por eso digo con alegría que podremos darle un abrazo aquí en Oslo, después de 16 largos meses en la clandestinidad. Dio un discurso preparado por María Corina, en el que, entre otras cosas, acusó al chavismo de colapsar la economía venezolana y provocar el éxodo de 9 millones de venezolanos. The regime dismantled our democracy. El régimen ha desmantelado nuestra democracia, ha corrompido nuestras fuerzas armadas, ha censurado a la prensa, ha manipulado elecciones, ha perseguido a los disidentes. To them, A los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron su hogar, su familia y sus vidas, a ellos pertenece este honor, este día y este futuro. gracias. Agregó que su madre nunca va a dejar de luchar por un país en libertad y que por eso, luego de su visita a Oslo, regresará a Venezuela pronto. 3 instancias más debe superar el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos antes de entrar en vigencia. El momento clave es el análisis de la Corte Constitucional, ya que la Carta Magna prohíbe los arbitrajes internacionales, lo cual, por cierto, ha impedido que la inversión extranjera llegue al país. Sin embargo, existen precedentes que permiten al país contar con esa herramienta para la resolución de controversias. En el Ecuador nada es sencillo. Atraer inversión extranjera está en esa extensa lista de complejidades. El Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, suscrito con Emiratos Árabes Unidos, debe cumplir 4 pasos antes de entrar en vigencia. La firma del presidente Daniel Noboa durante su gira es apenas el primero de ellos. El segundo es el análisis que tendrá que realizar la Corte Constitucional. Y allí hay un asunto que será clave porque el artículo 422 de la Constitución señala que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. El gobierno lo tiene claro y por eso hacen énfasis en la naturaleza de lo acordado. Hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y es por ello que se trata de un tratado de inversiones, no de comercio, ¿no? Con lo cual está estipulado que se lo puede hacer perfectamente. Aquí hay un antecedente, y es que la Corte Constitucional en el 2023, al analizar el acuerdo de asociación comercial con Costa Rica, declaró su constitucionalidad. ¿Y qué es lo que dice ese acuerdo en lo referente a la resolución de conflictos? Pues que se pueden someter los reclamos ante el CIADI, ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ante una institución de arbitraje ad hoc o cualquier otra institución de arbitraje. Aunque el contenido del tratado con Emiratos Árabes Unidos no se ha difundido, el embajador de Ecuador en ese país adelantó algunos aspectos. Sería necio de nuestra parte, ¿no es cierto?, firmar un documento en el cual no esté conforme a la Constitución. Esto estamos hablando más de reglas de arbitraje internacional que se ajustan a la Corte Constitucional, no necesariamente el CIADI. Si la Corte resuelve que lo acordado es constitucional, la siguiente instancia es la Asamblea Nacional, donde se entiende que la mayoría oficialista aprobaría sin inconvenientes el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Finalmente, el documento deberá volver a la Presidencia de la República, donde el jefe de Estado firmará su ratificación. El administrador del contrato adjudicado por SELEC a la empresa uruguaya Austral renunció y denunció hostigamiento y amenazas por parte de la compañía. Mientras se espera la decisión unilateral sobre el fin del contrato, ninguna autoridad energética del país explica por qué pagaron 71 millones de dólares a la empresa que, según los informes técnicos, desde el inicio no cumplió con lo ofertado para generar energía. La Corporación Eléctrica del Ecuador por emergencia adjudicó el contrato de 90 millones de dólares a la uruguaya Austral para supuestamente inyectar 91 megavatios de energía con la solución terrestre de generación térmica del proyecto Esmeraldas 3. Vencidos los plazos, la inoperativa central termoeléctrica genera problemas y dudas, sobre todo después de la renuncia del segundo administrador del contrato, José María Estupiñán.
Funcionario de SELEC en su carta dice que con los casi 15 meses de gestión y tratos con Austral se ha visto expuesto a graves problemas de salud asociados a los efectos del estrés crónico. Esa salida obliga a que SELEC nombre otro administrador en medio de un conflicto legal con efectos penales porque los representantes de la empresa uruguaya están denunciados por delincuencia organizada. Para los expertos en contratación pública, ese contrato está caído y corregir los errores de funcionarios de SELEC tomará su tiempo. Como al resto del país, les invade la gran duda. Si Austral desde el inicio incumplió con el contrato, ¿por qué y quién le pagó 71 millones de anticipo? Ni las multas les va a alcanzar para todo lo que han desembolsado previamente. Y la sanción tampoco, porque realmente, bueno, que le suspendan en el registro único de proveedores por 5 años por contratista incumplido. Bueno, pero ¿y los millones? También queda el argumento del renunciante administrador del contrato que denuncia hostigamientos y amenazas de la contratista ATM. El silencio de SELEC y las autoridades de energía es lo único que funciona por ahora. Este contrato fallido de 90 millones de dólares es consecuencia de varios errores de contratación y abuso de la emergencia, dice Juan Francisco Díaz del Observatorio de Transparencia a la Contratación Pública. No se está dando solución a los problemas de falta de energía, preveyendo las posibles sequías o falta de lluvias que puedan acercarse en los próximos meses. El principal de la empresa Austral, Nicolás Pic, desistió de una entrevista con Televistazo, al igual que el contralor y el gerente de SELEC, mientras el país pierde dinero, tiempo y energía. 2 sentenciados por delincuencia organizada en el caso Metástasis acordaron esta mañana las fechas para el pago de la indemnización fijada por el tribunal que los condenó. Uno de ellos deberá devolver incluso el monto que recibió del narcotraficante Leandro Norero por su colaboración en un proceso penal. Fabiola Santana amplía la información. Continúa la ejecución de la sentencia del caso Metástasis, que develó una red de corrupción en el sistema judicial para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero. Este miércoles fue acordada la fórmula de pago de las indemnizaciones fijadas a Eli de Angulo, alias Estimado, y Héctor Paredes, ex sargento de la policía. El primero era operador y administrador de los bienes del narco Leandro Norero y el segundo ayudó al narco en el proceso de lavado de activos. Alias Estimado, quien recuperó su libertad tras cumplir su pena de 15 meses, debe pagar un total de $11,040. En noviembre ya pagó la mitad de $5,520 y lo restante deberá cancelarlo en 3 cuotas de $1,840 hasta febrero. El ex sargento de policía, quien sigue cumpliendo una pena de 30 meses, debe pagar $20,040, que incluye los $9,000 que recibió del narco. El pago inicial de $5,040 debe hacerlo en 48 horas, $5,000 en junio y los $10,000 restantes en cuotas de $250 desde agosto. ¿Qué viene de ahora en adelante? Específicamente cumplir la fórmula de pago para posterior solicitar el levantamiento de las medidas cautelares que pesan en contra de mi defendido. Los demás sentenciados también deberán someterse a acuerdos de pagos. A los 12 que se sometieron a procedimientos abreviados se les fijó un monto distinto a cada uno. A otros 20 condenados mediante juicio ordinario se les fijó un monto solidario de $4 millones. Vamos a la pausa y al regresar, los estudiantes de escuelas y colegios del país tendrán 10 días de vacaciones por la fiesta de Navidad y fin de año. Ya les contamos desde cuándo tendrán libre. Los estudiantes tendrán 10 días de vacaciones por Navidad y fin de año. El asueto empezará el viernes 26 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 4 de enero, según lo dispuso el Ministerio de Educación. Los alumnos del sistema público regresarán a clases el lunes 5 de enero, mientras que los estudiantes de planteles particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar su propio cronograma de ingreso. Los gremios médicos denunciaron graves problemas en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, el INSPI. Son equipos en algunos casos obsoletos y áreas que no han recibido mantenimiento adecuado. Y a esto se suman procesos de adquisiciones para los laboratorios que, según el Colegio de Médicos del Guayas, están detenidos. Un tema complejo en vísperas de la época invernal en la costa. Carla Delgado sigue el tema. Gremios médicos alertaron que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, agoniza.
En estas imágenes de las que Televistazo tuvo acceso se constatan las áreas deterioradas y equipos que, pese a haber cumplido su vida útil, no han sido renovados. A estas denuncias se suman otros problemas: la falta de información epidemiológica actualizada y el abandono del sistema multipantalla, una herramienta clave para el monitoreo sanitario, según advierte el presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Actualmente no se lo está utilizando, está abandonado, siendo una importante herramienta para poder entrelazar los resultados y que las autoridades de salud tengan las mejores decisiones. Se lo desarrolló a raíz del problema de Taisha, los problemas que hubieron en el oriente ecuatoriano. El gremio también denuncia que la adquisición de reactivos e insumos para los laboratorios de referencia nacional está prácticamente paralizada, con menos del 30% de ejecución. Esto, afirman, pone en riesgo la vigilancia epidemiológica y la entrega oportuna de resultados al Ministerio de Salud. Entonces vamos a tener una escasez de insumos y de reactivos para la etapa invernal que se nos avecina. Mientras tanto, el laboratorio de bioseguridad nivel 3, inaugurado por el presidente Daniel Noboa en enero y que representó una inversión superior a $2 millones para el Estado, permanece sin funcionar por falta de insumos. Este laboratorio, construido con el apoyo de la cooperación alemana al desarrollo, debía realizar estudios de patógenos que representan una amenaza biológica para la salud pública. El ex viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, dice que si no se toman correctivos urgentes, las consecuencias pueden ser catastróficas. Eso va a generar diversos efectos en algunas enfermedades transmisibles. Aumento de dengue, zika, chikungunya, aumento de leptospirosis y de otras infecciones que se transmiten por agua contaminada. Televistazo continúa a la espera de una entrevista con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, quienes aseguraron se pronunciarán este viernes. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, ha recibido $19,4 millones para implementar sistemas de contact center destinados a gestionar citas médicas para el IES y el Ministerio de Salud Pública. Pese a los contratos millonarios firmados bajo régimen especial, los pacientes aún no logran obtener citas por ninguno de los canales ofrecidos, informa Diego Puente. Al igual que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conseguir una cita en el Ministerio de Salud por llamadas y aplicaciones es imposible. Televistazo comprobó este miércoles que no hay espacios para odontología, medicina general y familiar y psicología, que son las únicas especialidades que se ofertan. Al llamar al 171, una operadora responde, solicita los datos, pero al final el resultado es el mismo. Le informo, mil disculpas, al momento no existe disponibilidad. Lo mismo ocurre con el IES, que incluso dijo iba a contar con inteligencia artificial para encontrar turnos lo más rápido posible y en el sector más cercano del paciente. Pero ese robot, sin dar espacio a preguntas, se limita a decir que no hay turnos. Los contratos para estos servicios de agendamiento de citas han sido millonarios y se han firmado directamente con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En 2024, el Ministerio de Salud pagó $7,5 millones por el servicio de citas médicas por 1 año y medio, según este contrato. Ese mismo año, el IES pagó $5 millones por contact center vía omnicanal, es decir, para que se agenden por llamada, mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales. Lo renovó este año por $6,9 millones. Los 3 contratos fueron por régimen especial y la única empresa invitada a participar fue CNT, que no ha respondido solicitudes de información desde el lunes. Se consultó a esa empresa cuál es el nivel de participación de Google, que a decir de un expresidente del IES, trabaja con otras firmas para la implementación de esta tecnología. Google no había desarrollado este tipo de software, lo hizo por pedido nuestro. A través de uno de sus representantes locales que se llama Certica, se encargó de desarrollar el software que permite que usted llame, le contesta. A CNT se le adjudicó el 1 de diciembre otro contrato por $7,2 millones para el sistema de contact center para el 2026 para el Ministerio de Salud Pública. Mientras eso se concreta, los pacientes siguen intentando conseguir una cita en un sistema que no ofrece ningún espacio. Más adelante en Televistazo, Meta comenzó a desactivar las cuentas de menores de 16 años en Australia. Entérese que otros países empiezan a replicar este modelo.
Las altas temperaturas, la falta de lluvias y vientos de hasta 60 kilómetros por hora han agravado 2 incendios forestales en Cotopaxi y Tungurahua. En Los Ilinizas y en Yanganates, el fuego avanza sobre pajonales y bosques mientras los bomberos intentan contenerlo. Sandy Espinosa con la información. En una semana, el aumento de las temperaturas y la falta de lluvias han puesto a las zonas altas de Cotopaxi y Tungurahua en riesgo de incendios, afectando ecosistemas ya de por sí frágiles. En todo caso, 40 kilómetros al norte de La Tacunga, un incendio se encendió la noche del martes en Rasuyacu, en la cara sur de la Reserva Ecológica Los Ilinizas. 2 unidades y 10 bomberos de La Tacunga fueron desplegados, pero la distancia y el terreno complicado hicieron que el control comenzara recién en la madrugada. Entonces confirmaron que el fuego avanzaba por el suelo y también por las copas de los árboles, abriendo 3 frentes que consumían pajonales, pinos y mortiños. El incendio ya fue controlado, aunque siguen las evaluaciones. De forma preliminar se estima que afectó cerca de 100 hectáreas. En Tungurahua, otro incendio impactó una zona protegida. En el Parque Nacional Yanganates, en Píllaro, las llamas han arrasado unas 600 hectáreas. El fuego se propagó rápido en el sector Filoverde, cerca de la laguna Pisayambo, impulsado por la vegetación seca y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. 10 bomberos de Píllaro, 4 guardaparques y personal municipal de gestión de riesgos están en la zona, donde quedan 2 focos activos. El Consejo Directivo del ISFA aprobó el texto del nuevo proyecto de ley de seguridad social de Fuerzas Armadas. Entre los cambios principales destaca el aumento de años para retiro forzoso y voluntario, así como la disminución de la base de cálculo para las pensiones. Paul Romero con el informe. En el nuevo proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas se incrementan los años de aporte para retiro forzoso y voluntario de los militares y reduce la base de cálculo para las pensiones. Son los principales cambios que el Consejo Directivo del ISFA propone para la sostenibilidad del sistema. El 8 de diciembre, el director del Instituto, Ignacio Fiallo, remitió al jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, el documento con la aprobación de los cambios para que siga el trámite en la Asamblea e inicie la socialización al personal militar. El proyecto regula el tiempo mínimo de servicio para el retiro y cesantía de los uniformados. Se incrementa de 20 a 25 años por terminación de carrera o salida forzosa y a 26 años por salida anticipada o voluntaria. El sustento técnico para la modificación, según el documento, se basa en la necesidad de financiamiento para el pago de pensiones ante el incremento de la esperanza de vida a 73 años en los hombres y 80 en mujeres, y el desequilibrio en los años de aporte que les permite actualmente a los militares retirarse con 20 años y recibir pensiones por más de 40. Bajo esas condiciones, ningún sistema de seguridad social resulta sostenible, señala el documento. Otro cambio es la reducción del 85 al 80%, la base reguladora de la pensión por retiro voluntario, considerado uno de los nudos críticos del proyecto que se tramita en la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea. También se propone el aporte del 1% de las pensiones al seguro de enfermedad y maternidad del ISFA. En las Fuerzas Armadas existe inquietud e incertidumbre por el proyecto de ley. Militares en servicio activo consultados por Televistazo consideran una propuesta regresiva de derechos. Redes sociales, a un clic del peligro. La empresa de tecnología Meta, dueña de Facebook e Instagram, comenzó a desactivar las cuentas de menores de 16 años en Australia, y esto por la ley que restringe su acceso. Joel Vanegas informa que la medida empieza a replicarse en otros países. Australia se convierte en el primer país en prohibir por ley el uso de redes sociales a menores de 16 años. Una medida impulsada por el creciente número de estudios que vinculan el uso intensivo de pantallas con el aumento de la ansiedad, depresión, acoso en línea, presión social e incluso suicidios en adolescentes. La ley obliga a plataformas como Facebook, TikTok, YouTube,
Instagram, X, Snapchat, Threads y Kik a impedir el ingreso de menores de edad. No está incluido WhatsApp. Las plataformas que incumplan pueden enfrentar multas de hasta 33 millones de dólares. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, busca alejar a los jóvenes de las pantallas. Quiero que los chicos vayan a las canchas de fútbol, de tenis, a nadar, que tengan experiencias reales con personas reales, dijo. La medida motiva cambios en otros países. Francia estudia limitar el acceso a redes hasta los 15 años. Noruega avanza con nuevas reglas de verificación de edad. En 2021 prohibió los filtros de belleza en fotografías. Brasil aprobó una ley que exige que las cuentas de redes sociales de menores de 16 años estén vinculadas a las de sus padres. Y en el Reino Unido, el gobierno analiza imponer toques de queda digitales con bloqueos por horarios y límites de uso de aplicaciones. La experiencia de Australia puede servir de modelo para la Unión Europea, que planea imponer restricciones similares, además de países como Dinamarca y Malasia. En Ecuador no existe una prohibición para el uso de redes sociales, sin embargo, hay restricciones en el uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes en proselitismo político en redes sociales, según el Código de la Niñez y Adolescencia. Ecuavisa Digital y el programa Contacto Directo abordaron uno de los mayores peligros que en estos momentos amenaza a jóvenes en redes sociales. Se trata del consumo de videos que hacen apología del delito y normalizan la narcocultura. No diga que no, no diga que no. Una investigación del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford alerta sobre el fenómeno conocido como reclutamiento digital de niños y adolescentes en Ecuador desde la red social TikTok. Todo un mecanismo y es una de las... El estudio que Gabriel Brito, antropólogo digital de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, preparó para Oxford, revela cifras preocupantes que impactan a jóvenes de hasta 25 años que consumen videos de narcocultura. Hoy en día 1 de cada 8 videos que aparecen a los jóvenes ecuatorianos en su feed de TikTok están relacionados a la cultura narco. Sí, estamos hablando de un número muy alto. Básicamente casi que todos los jóvenes hoy en día han visto por lo menos uno de estos videos. Estos grupos construyen una narrativa aspiracional, mostrando autos de lujo, armas, joyas y grandes sumas de dinero, sugiriendo que unirse a una estructura delictiva es una vía rápida para obtener estatus, poder económico, respeto y reconocimiento social. Y poco a poco el algoritmo va detectando que este joven consume este tipo de símbolos, ¿sí? Entonces el algoritmo está entrenado para mostrarle más y más. La precariedad económica y la falta de oportunidades en cientos de miles de hogares en Ecuador hacen que muchos adolescentes vean estos modelos como una salida de la pobreza, normalizando la narcocultura. A las plataformas les conviene mejorar su algoritmo lo más que pueden para no perder usuarios, ¿sí? Si mañana todos los padres del Ecuador se alertan, le dicen a sus hijos que se dejen de usar TikTok. Y eso le va a quitar usuarios a TikTok. Y si nos damos cuenta que estos espacios digitales se están convirtiendo en una amenaza para el bienestar de los ecuatorianos, el gobierno tiene que estar allí. El estudio sugiere la adopción de medidas tanto estatales como parentales encaminadas a proteger a los niños de una vida soñada en redes sociales, que tiene consecuencias muy peligrosas en la realidad. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la proforma presupuestaria 2026 que asciende a 1.042 millones de dólares. La mayor apuesta de la ciudad es la movilidad, a la que se destinará el 40% de esos recursos. La ejecución presupuestaria de este año alcanza el 69,7%. Adriana Bermeo explica las cifras. Quito contará con un presupuesto de 1.042 millones de dólares para el 2026. El Consejo Metropolitano de la capital aprobó el monto, que es 33 millones de dólares más que el del 2025. Más de la mitad del presupuesto, 612 millones de dólares, será utilizada en inversión, y en esa línea la mayor apuesta de la ciudad es la movilidad. 422 millones de dólares irán a ese sector. Los rubros más altos serán para infraestructura vial, 98 millones de dólares, y transporte público, mejoras tecnológicas, seguridad vial, bicicleta pública y otros servicios, 213 millones de dólares. Quito financiará los gastos principalmente con recursos propios, el 40%, y con la asignación del gobierno central, el 36%. Lo demás con convenios, bonos y cuentas por cobrar.
Estos son los montos proyectados en la proforma para el 2026, pero concejales han manifestado su preocupación por la ejecución presupuestaria del 2025, es decir, lo que realmente se ha gastado este año. La ejecución global al 30 de noviembre alcanza el 69.7%. El sector al que más le apuesta la ciudad movilidad tiene 63% de su presupuesto gastado. Educación, 66%. Administraciones zonales, 49%. Y hábitat y ordenamiento territorial, 37%. Es decir, que en menos de un mes, estos sectores deberán ejecutar incluso más de la mitad de su presupuesto. Gremios de la comunicación como Fundamedios y el Colegio de Periodistas del Guayas califican el ataque de ayer a los equipos de prensa como una agresión a la libertad de expresión y aseguran que tomarán acciones legales. Los agredidos permanecen con reposo médico mientras agentes metropolitanos y nuevos guardias de seguridad se encargan del control de la terminal terrestre. Vanessa Robles reporta. Tras los incidentes registrados ayer en la terminal terrestre de Guayaquil, hoy la vigilancia de las 6 puertas están a cargo de 90 agentes metropolitanos durante las 24 horas del día, según disposición de la Alcaldía de Guayaquil. También se están incorporando 210 guardias privados que daban el servicio en otras dependencias del holding municipal, pero que han sido reasignados a la terminal terrestre para completar los 300 uniformados que se requieren en 86 puntos estratégicos de esta dependencia. Mientras los afectados, como Mario Crespo, asistente de cámara de Guavisa, terminó con contracturas musculares y 2 días de reposo. Eduardo Molina, camarógrafo de TC, le suturaron 8 puntos en la cabeza y Jeremy Obando, reportero, le cosieron otros 6 puntos. Ambos tienen 8 días de incapacidad laboral tras la agresión que terminó con la intervención de la Fiscalía, como relata uno de los afectados. El fiscal dijo que como nos dieron 8 días de permiso, no era para mandar preso a las personas que nos habían agredido, entonces quedaron libres ellos. El Departamento Jurídico de Ecuavisa está analizando contra quién o quiénes será interpuesta la denuncia, así como TC, que también tomará acciones legales. Pero este abuso no solo ha provocado el rechazo de la ciudadanía, sino también de organismos de la comunicación. El Colegio de Periodistas del Guayas exige una investigación y sanción. Vamos a presentar también nosotros una acción legal pidiendo explicaciones, obviamente. Al pedido se suma otra organización que defiende la libertad de expresión en el país, como Fundamedios. Condena a estos hechos, a esta brutal agresión, luego de poner en conocimiento de los organismos internacionales de derechos humanos. Es un atentado contra un derecho fundamental y eso está penalizado. Por su parte, Forcemax, la empresa de seguridad a cargo de los trabajadores involucrados en la agresión, publicó un comunicado en redes sociales indicando que han iniciado investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido. También lamentaron el hecho, aunque no explicaron los procedimientos para capacitar a sus empleados y que no cometan este tipo de acciones. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, junto a coros, proyecciones cinematográficas y narradores, presentará el espectáculo Cuentos Sinfónicos. Este evento llevará al público en un recorrido navideño con un repertorio especialmente preparado para estas fechas y se realizará el 14 de diciembre en el Estadio Bolívar en Quito. Más de 120 artistas serán parte del espectáculo navideño Cuentos Sinfónicos, un evento multidisciplinario en el que participarán la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador FOSGE, coros, proyecciones digitales en pantalla gigante de películas, efectos especiales y narradores de Enchufe TV. Juntos interpretarán bandas sonoras de las películas La historia de Babar, Carnaval de los animales, Pedro y el lobo y el gran festival de Navidad de Little Anderson. Vamos a interpretar también el concierto para cello y cuerdas que va a tocar un niño prodigio que tiene 9 años, se llama Matías Mon. Él va a tocar como solista. Un repertorio navideño diseñado para encender el espíritu de la temporada en el público ecuatoriano.
que une mucho a la gente y que nos recuerda esa sensación como cálida de estar en familia. Michael Mora, actor de Enchufe TV, se enfrenta a una experiencia nueva como narrador acompañado de músicos y cantantes. Entonces nos toca coordinar con los sonidos, como el director también, él nos pone los tiempos de cuándo iniciamos, cuándo salimos, o más despacio, pausas. Cuentos Sinfónicos se presentará el domingo 14 de diciembre a las 11 de la mañana en Quito, en el Teatro Bolívar. Steven Herrera, un colombiano de 26 años, llegó a La Tacunga en medio de una travesía inédita, cruzar Sudamérica corriendo, y lleva 100 días en ruta. Así es, y avanza por Ecuador con una meta ambiciosa: completar 11.000 kilómetros mientras impulsa la construcción de escuelas en zonas vulnerables. Sandy Espinosa muestra esta travesía. En la carretera, con el Cotopaxi recortado en el horizonte, avanza Steven Herrera. Con el paso firme, la respiración marcada y la mirada puesta en un objetivo que desafía la lógica. Este colombiano de 26 años persigue una hazaña: ser el primero en cruzar Sudamérica corriendo. La línea que sigue une 5 países. 30 kilómetros. Partió de La Guajira, en el norte cálido de Colombia. Ahora atraviesa Ecuador y en los próximos meses descenderá hacia Perú y Chile, hasta llegar a Ushuaia, en el sur profundo de Argentina. El reto, que inició hace 2 meses, ya lo trae hasta La Tacunga, con gorra, ropa deportiva y un par de zapatos que se desgasta día tras día. Su meta es completar 11.000 kilómetros hasta septiembre de 2026, el equivalente a 340 maratones. En el camino tendrá que cambiar los zapatos al menos 25 veces. Estamos cumpliendo cuotas de 42 kilómetros, 50, 60, 70, hay días que corro 90 kilómetros. Esto también depende de la geografía, las sensaciones, pero básicamente sí estamos siempre sumando más de los 42 kilómetros. Más que un desafío físico, esta ruta busca construir 10 escuelas en zonas vulnerables de las naciones que recorre, un proyecto que aspira a reunir $2 millones. Fundaciones y empresas se han sumado y en cada localidad convoca a dirigentes comunitarios para postular los lugares. El recaudo funciona a través de una plataforma que se llama Baki, a través de la cual las personas tienen la oportunidad de donar desde $1 en adelante. No viaja solo, lo acompaña un amigo en una motocicleta, encargado de documentar el trayecto y asegurar lo necesario. Mi labor es toda la parte de atrás en cuanto a equipamiento, llevarle todas las cosas, hidratación, estar pendiente de él, tratar también de hacer fotografía, videos. Entonces me encargo como un poco de eso, de las redes sociales, todo lo que no se ve. Llevan ya 10 días en ruta y su paso por la capital de Cotopaxi les exigió más por la intensidad del sol. Aún así, siguen sin aflojar el ritmo en esta travesía continental. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que en ecuavisa.com pueden constatar la situación por el incendio que impactó a la zona del Parque Nacional Yanganates en Píllaro. Y en nuestras redes sociales, los detalles del partido del Independiente El Valle versus Liga de Quito, que será esta tarde. Y Televistazo vuelve a las 19 horas. Los esperamos. Que tengan una buena tarde.